Muy buenas tardes, chicos y chicas, les habla el profesor Nicolás y nos encontramos en el canal de Profe Responde, canal en el cual nos estamos dedicando a resolver dudas, a mostrarles el contenido de esta llamada prueba de transición universitaria, donde se van a ver los distintos contenidos de historia universal y también de historia de Chile. El día de hoy nos corresponde tocar el tema del llamado ideario liberal y la cultura burguesa. ¿Han escuchado quiénes son los burgueses? Vamos a ir recordando un poco en la clase de hoy, para lo cual tenemos como objetivo identificar cuáles van a ser estas ideas liberales, de dónde nace el liberalismo, qué es el liberalismo, cómo se expresa el liberalismo y cómo se va a relacionar este liberalismo con las transformaciones que va a tener el siglo XIX, tanto en Europa como en América. Entonces, sabemos que la ilustración es un legado que nos deja las ideas ilustradas del siglo XVIII, Rousseau, Montesquieu, entre otros, y el proceso de la Revolución Francesa, en donde se quería acabar con la monarquía absoluta para instaurar la república. Estos dos elementos nos dejan o nos dan pie a la creación del liberalismo. Pero ¿qué es el liberalismo? Si nos preguntamos, en estricto rigor es una doctrina que se expresa en lo político, económico y social, estas reglas, que defienden las libertades individuales, entre otras cosas más, ¿verdad? La libertad del individuo, a diferencia de lo que era el absolutismo, ¿verdad? En el absolutismo tus libertades estaban supeditadas al monarca absoluto, quien controlaba, como dice su nombre, absolutismo, ¿verdad? Todo, ¿ya? Este liberalismo va a ser la base para que posteriormente se construyan los nuevos gobiernos republicanos y que dejen atrás las monarquías absolutas que habían existido durante todo el periodo de la Edad Moderna. ¿Ya? Entonces eso es lo que entendemos como liberalismo. Pero como liberalismo, a la vez, va a tener distintos principios, ¿ya? Que va a seguir. ¿Y de dónde va a sacar estos principios? De las ideas ilustradas y de la Revolución Francesa. ¿Cuáles van a ser estos principios? Los llamados principios republicanos. Todos los estados, o gran parte de los estados europeos durante el siglo XIX, adoptan este sistema liberal, ¿ya? Obviamente no todos van a optar por la república, algunos van a optar por monarquías absolutas, otras por monarquías constitucionales y otras de facto por repúblicas. ¿Cuáles son los principios que destacan la idea republicana? Una de ellas es la soberanía popular. Si recordemos de dónde nace esto, de la Ilustración, ¿no? De Rousseau, esta idea de la soberanía popular. Pero ¿qué es la soberanía, verdad? Esta facultad de poder adoptar libremente decisiones, ¿ya? ¿Qué decisiones, por ejemplo? Si vamos al caso de la soberanía popular, ¿qué decisiones puede adoptar la ciudadanía? Por ejemplo, la decisión de elegir a sus gobernantes. Están actuando deliberadamente y adoptando una decisión. Por lo tanto, la soberanía reside en el pueblo. Vuelvo a repetir, ideas ilustradas. Porque durante los gobiernos monárquicos, la monarquía absoluta, el poder residía en el rey, quien era elegido por Dios, ¿verdad?, como representante para ejercer su poder. Otro principio republicano es la separación de los poderes del Estado, otro elemento de la Ilustración, ¿no? Esto que decía Montesquieu, que debía haber un equilibrio de poderes, por lo tanto debían separarse en tres, ¿no? El judicial, el legislativo, a cargo del Parlamento, y el ejecutivo. Va a depender el caso, quién se va a encargar del ejecutivo, ¿no? Y por otra parte, tenemos la igualdad ante la ley y la necesidad de una constitución. Sabemos de que debe existir igualdad ante la ley, tanto para personas que son de una clase más acomodada y otras que no lo son. Recordemos que en el absolutismo, el primer y segundo estado, el clero y la nobleza, tenían privilegios ante el estado llano o tercer estado, que eran los campesinos y la burguesía. Pero
uno de los principios republicanos dice que todos deben ser iguales ante la ley. Después vamos a seguir comentando ese punto más adelante. Ahora, ¿qué es una constitución? La constitución sabemos que es un conjunto de leyes que rigen a una nación y establece los derechos y deberes de todos los ciudadanos y ciudadanas, además de las responsabilidades que caben a cada autoridad, ¿ya? Entonces es necesario una constitución para establecer los derechos y deberes de los ciudadanos, además de las responsabilidades de las autoridades de esos ciudadanos, ¿ya? Esos serían los tres principios republicanos liberales, ¿ya? Ahora estos principios se van a ir expresando de distinta manera, ¿ya? Las ideas liberales, ¿verdad?, fueron aplicadas tanto en la política, en la economía y en la sociedad, lo que van a originar distintas formas de sociedades y de gobiernos, ¿ya? Para eso he querido enumerar ahí las distintas maneras en las que se va a expresar el liberalismo, ¿ya? Una de ellas es el parlamentarismo. ¿Cuándo se comienza o cuándo se instaura el parlamentarismo? Va a ser en 1689 en Inglaterra, donde se firma la Declaración de Derechos, ¿ya? ¿Y derecho de qué? Se firma la obligación y deberes que tiene el rey y el parlamento, lo que va a dar origen a una llamada monarquía parlamentaria. Ustedes dirán, ¿monarquía parlamentaria? ¿Chile tiene una monarquía parlamentaria? Claro que no. Nosotros tenemos una república presidencialista. Vemos acá a la derecha la comparación entre los dos sistemas, ¿ya? El sistema parlamentario, vemos que el parlamento detenta el poder legislativo, quien crea las leyes y vota leyes, y por otro lado tenemos al poder ejecutivo, que él lo toma un llamado primer ministro. ¿Primer ministro de qué? Del parlamento. Él va a tomar el cargo de ejecutivo. También tenemos el caso del rey o presidente, quien va a ser también jefe, en este caso, del Estado. Pero el jefe de gobierno va a ser el primer ministro del Parlamento, ¿ya? Que es quien finalmente ejecuta las decisiones políticas. Pero en el caso nuestro, nosotros tenemos una república presidencialista, que también es un elemento liberal, ¿ya? También es una expresión del liberalismo, en donde el presidente de la república ejerce el poder ejecutivo y el parlamento es quien ejerce el legislativo. Ambos son electos, los miembros del parlamento como el presidente, de manera con un sufragio o votación popular, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el sistema parlamentario? En el sistema parlamentario la supremacía del poder lo mantiene el legislativo, el parlamento por sobre el ejecutivo, ¿ya? Vamos a ver que en Chile en algún momento, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se va a tratar de instaurar un sistema parecido, un parlamentarismo a la chilena, como sería. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y este sistema se va a aplicar tanto en los sistemas monárquicos como en los republicanos, valga decir la monarquía parlamentaria en el caso de Inglaterra. Otra expresión del liberalismo es el constitucionalismo, ¿ya? ¿Cuál es la función, dijimos, de la Constitución? ¿O qué es la Constitución, verdad? Es un conjunto de leyes que rigen a una nación, que busca, como dice ahí, limitar la autoridad por medio de la instauración de leyes que regulan la vida en sociedad, o sea, los deberes y derechos de los ciudadanos, ¿ya? ¿Y qué características tiene una Constitución? ¿Qué yo encuentro ahí? Puedo encontrar la manera en cómo se organiza la estructura de un Estado, si es federal o unitario, si es que el país tiene las mismas leyes, la nación tiene las mismas leyes de norte a sur, diferentes subregiones, o si cada zona tiene una legislación completamente independiente una de otra. En el caso de Estados Unidos tenemos estados federados, en donde las leyes van cambiando, va a depender del estado, ¿ya? Son completamente diferentes. A diferencia de Chile, que es un estado unitario, en donde las leyes rigen para todo el territorio nacional de misma manera. Argentina también es un estado federal en ese caso también. También, ¿qué es lo que hace? Define la organización política, el sistema político, monarquía constitucional, monarquía parlamentaria, república, y además delimita los poderes del Estado. ¿Cómo? Dividiéndolos, ¿no? A quién le corresponde cada uno. Y por último, establece, y no menos importante, los derechos y deberes de todas las personas, ¿ya? Que están dentro de la soberanía del territorio,
¿Qué otra expresión del liberalismo tenemos? El llamado reconocimiento de los derechos individuales. Si bien recordamos que la Ilustración del siglo XVIII hablaba y decía que todas las personas nacían iguales en capacidades y tenían ciertos derechos que debían ser respetados, ¿no? Uno de los ideales más importantes va a ser el de la libertad individual. ¿Y cómo se va a manifestar esta libertad individual? A través de estos puntos que tenemos acá. La libertad de pensamiento, ¿no? La libertad de reunión y asociación con quien yo quiera. La libertad de expresión y de prensa, con eso nos referimos al periódico que se lleva. Actualmente lo vinculamos con las redes sociales, por ejemplo, el caso de la prensa. La libertad religiosa, entonces se relaciona mucho con lo laico, ¿no? Esto de que los estados no se adscriben a ninguna religión de por sí, sino que es completamente libre, permitiendo todas las que sea posible, con toda libertad. Y por último, y algo en lo que muy bien se basa, es la propiedad privada. La defensa de la propiedad privada. No sé si han escuchado este dicho de lo que es mío, lo he conseguido con mi propio esfuerzo, por lo tanto hay que protegerlo. Y para el liberalismo, quien protege esta propiedad privada es el Estado. Es la única responsabilidad que le atribuye al Estado el liberalismo. Y ¿qué otro elemento podemos reconocer de influencia del liberalismo? El llamado abolicionismo. ¿Abolicionismo de qué? ¿Eliminar qué? La esclavitud. Durante el siglo XIX aparecen movimientos que querían poner fin a la esclavitud. A fines del siglo XIX gran parte de los países occidentales habían logrado eliminar la esclavitud. El caso de Chile va a ser a principios del siglo XIX. Y la promoción de estos derechos individuales del liberalismo, ¿verdad? De querer poner fin a la esclavitud, derechos para todos iguales, no va a ser tan así en la práctica. Finalmente, ¿quiénes van a ser los más beneficiados o quiénes van a ir enfocados estos derechos? Va a ser al hombre blanco, ¿no? Hasta va a ser por la década de los 60 en que comiencen distintas manifestaciones, sobre todo en Estados Unidos, por los derechos civiles, tanto de afrodescendientes, afroamericanos y de las mujeres, ¿no? En los años 60. Cosa que actualmente, si habrán visto las noticias, se dan cuenta que son movimientos que aún siguen vigentes, ya que no han podido recuperar esos derechos en comparación con el hombre blanco, ¿ya? Mujeres y afroamericanos en algunos casos siguen siendo apartados de muchos derechos en la práctica, ¿no? Y vemos acá a la derecha, ¿verdad?, el caso de esclavos en América. Y ahí enuncia abajo que durante el gobierno del director supremo Ramón Freire en el año 1823 se pone fin a la esclavitud. Hay que recordar, sí, que hubo intentos anteriores para eliminar la esclavitud en Chile, por ahí por el gobierno de José Miguel Carrera, en la llamada Patria Vieja, donde se decreta la libertad de vientres, en donde cualquier hijo de esclavo o esclava nacido en Chile era libre. Pero recordemos que después viene el periodo de Reconquista, vuelven los españoles, Fernando VII, y todo vuelve atrás. Pero va a ser en 1823 cuando en Chile se logre poner fin a la esclavitud. Ahora, yo quise detenerme acá con un caso emblemático que tiene que ver con el abolicionismo, que es la llamada Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense, que va de 1861 a 1865, mitad del siglo XIX, donde ya las ideas liberales se habían esparcido por gran parte del territorio americano. Vemos de que en 1861 asume como presidente Abraham Lincoln. Él era un republicano declarado antiesclavista, en contra de la esclavitud. Pero ¿qué es lo que pasa? En la zona sur de Estados Unidos era donde se encontraba la mayor cantidad de plantaciones algodoneras. Por ende, la mayor cantidad de esclavos. Entonces, ellos sabiendo de que Abraham Lincoln era un presidente abolicionista, van a comenzar una serie de revueltas en contra de él. Iba a comenzar una guerra civil entre los Estados Confederados del Sur, que estaban a favor de la esclavitud, y los Estados Unidos del Norte, que vemos estos celestes más oscuros acá.
estas zonas son las que estaban en disputa. Acá también lo mismo. Y ¿qué es lo que ocurre finalmente? Bueno, acá tenemos a la derecha los Estados Unidos del Norte y acá la bandera de los Confederados del Sur. La van a encontrar en distintas series, películas, etcétera. Siempre van a encontrar la bandera de los Confederados en las zonas del sur. ¿Qué pasa con el espíritu de los Confederados? Hasta el día de hoy existe o se puede ver, como vuelvo a repetir, en la pantalla grande, en series, películas, porque se ve mucho esta bandera, ¿ya? Y se le asocia comúnmente a personas que viven en esta zona del sur, personas que se caricaturizan como personas con mala educación, ¿verdad? Me refiero a poco nivel de educación, pobreza, ignorancia, etc. ¿Ya? De hecho, se retrata muy bien en la serie Los Simpsons, donde aparece este personaje que se llama Cletus, donde tiene una familia numerosa, ¿verdad? Se le nota que es de una clase social más baja, con menor educación. A esas caricaturas son las que se le atribuyen a los personajes de los confederados, ¿ya? Personas que no estaban a favor de que se eliminara la esclavitud, ¿ya? Finalmente, quien gana esta guerra son los Estados Unidos del Norte, que ponen fin a esta guerra civil estadounidense. Murieron muchas miles de personas, ¿ya? Ese es un claro caso de la influencia del abolicionismo y vemos el caso de Estados Unidos. Actualmente hay muchas personas que adhieren a estos pensamientos, ¿ya? Si vuelvo a repetir, han visto las noticias actualmente. Esta es, yo diría, una de las que es más importante entender con respecto a las expresiones del liberalismo, ¿ya? Que es el liberalismo económico o también conocido como capitalismo. ¿Cuándo surge esto? Surge a fines del siglo XVIII como una reacción al sistema económico que imperaba y que imperó durante el Estado moderno, durante la Edad Moderna, que fue el mercantilismo, en donde es un sistema económico que se basaba, ¿verdad?, en la acumulación de metales preciosos. ¿Y quién dirigía este sistema económico? El Estado, ¿ya? Como reacción a la intervención de los gobiernos y los estados dentro de las materias económicas aparece el liberalismo. ¿Y cuáles van a ser sus preceptos fundamentales como sistema económico para venir a reemplazar al mercantilismo? Una de ellas es la idea de la búsqueda del máximo beneficio personal. Las personas, si trabajan, van a trabajar para su propio enriquecimiento y van a defender de por sí la iniciativa privada, las empresas privadas, las empresas particulares, ¿ya? Por otra parte, esto va unido con esto que es muy importante y es la columna del liberalismo. El Estado no puede intervenir, laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. O sea, que el Estado no se entrometa en la economía. ¿Por qué? Para el liberalismo, el Estado es un mal administrador de los recursos. ¿Quién puede ser el más virtuoso para administrar los recursos? ¿Verdad? Es la iniciativa privada. Y ahí vamos a ir desglosando esto. Por eso el Estado no debe intervenir, sino que se debe dejar al libre mercado, que funcione sin mano del Estado. Va a ser una mano invisible la que regule el mercado, no el Estado, sino que para ellos el Estado es un agente que viene a entorpecer al mercado, ¿ya? Entonces el Estado no puede intervenir en la economía. ¿Qué más? La acumulación de capitales y la competencia. Estos dueños de medios de producción, valga decir, dueños de grandes fábricas, debían competir. ¿Por qué? La competencia era muy importante para el liberalismo, ya que permitía crear más y mejores productos. Van a competir por quién crea el mejor producto para así ofrecerlo al mercado y que en este caso los compradores o consumidores lo adquieran y así vayan mejorando cada vez los productos para ir compitiendo. Por lo tanto, es muy importante la competencia para este capitalismo. Por otra parte, la defensa de la propiedad privada. Si yo era un burgués en este caso, quien adquiría bienes o ganancias, era necesario que estos bienes debían ser protegidos. ¿Y cómo nos voy a proteger? Como les dije anteriormente, el Estado es quien debe proteger esta propiedad privada a como dé lugar. Es la única función que le da el liberalismo al Estado, ya que en la economía no puede participar. Y por último, el libre mercado.
Los consumidores y productores son quienes van a definir cómo y para qué producir, no un Estado como lo estaba haciendo el mundo durante el sistema mercantilista, ¿ya? Va a ser aquí en donde se proponga que el libre mercado, la mano invisible, va a regular este funcionamiento del mercado. La oferta y la demanda es lo que me va a regular, en el caso más preciso, los precios de los bienes de consumo. Y es así como entendemos el sistema liberal económico o capitalista, ¿ya? Y ahí tenemos a la derecha, ¿verdad?, a Don Adam Smith, es quien al que se le atribuye la aparición de este sistema, ¿ya? Que aparece redactado en su libro La riqueza de las naciones, si quieren buscarlo, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a entender la llamada cultura burguesa? Sabemos que hay ¿de dónde aparece, no? Esto de la burguesía? ¿Dónde nace a finales de la Edad Media, pasando a la Edad Moderna? Y ya en el siglo XVIII era un grupo bastante heterogéneo, muy, muy mezclado, ¿no? Tenemos comerciantes, propietarios de negocios, artistas, médicos, profesionales, científicos, que integraban la llamada burguesía, ¿ya? Pero, si bien ellos tenían el poder económico, de cierta manera, ellos no tenían influencia en la política, por lo tanto tenían que buscarla. ¿Y cómo la van a encontrar? A través de los procesos revolucionarios. Recordemos de que el mismo claro caso de Francia, en donde la burguesía no tenía privilegios como lo tenía la nobleza y el clero, ¿ya? Esta llamada aristocracia también. Entonces va a ser así como van a comenzar a exigir una mayor participación política a través del sistema liberal. Lo van a lograr, ¿verdad? Ya que durante el siglo XIX pasan a controlar todo el poder político y económico. Es el siglo de la burguesía, el siglo XIX. Va a ser esta alta burguesía, vamos a ir viendo que se desglosa la burguesía en distintos niveles, quien junto con la nobleza o la aristocracia se van a unir, ¿ya? Y ellos van a ser los que finalmente van a tener este poder político y económico, ¿ya? Aquí lo tenemos claramente. Tenemos la burguesía declarada en tres niveles: la alta burguesía, mediana burguesía y baja burguesía. La alta burguesía está compuesta, como dice ahí, por grandes empresarios, banqueros, dueños de industrias y comerciantes. Este sombrerito, ¿verdad?, es muy típico, estos sombreros de copa de la época victoriana en Inglaterra, que da referencia de los burgueses. La burguesía media, por otra parte, funcionarios públicos y profesionales universitarios de alta calificación. Y la baja burguesía, integrada por pequeños comerciantes, artistas, funcionarios públicos. Esa es lo que se divide la burguesía. Pero por otra parte también tenemos el campesinado, que, ojo, el campesinado sigue siendo una población predominante en gran parte de Europa, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero independiente que mayoritariamente la población sea campesina, ideológicamente o económicamente es liberal y burgués el siglo XIX, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa durante este momento cuando aparecen los burgueses? Empiezan a privatizarse los espacios que antes eran públicos, ¿ya? Empiezan a aparecer espacios exclusivos para algunos sectores, alta burguesía, mediana burguesía. Además de eso, la familia como concepto comienza a cobrar un valor fundamental para las relaciones sociales. Este concepto de familia, ¿verdad?, que hasta el día de hoy se tiene, ¿no? Aparece acá y es cuando cobra mayor importancia como núcleo social y que se le da mucha importancia estar con la familia, etc. ¿Ya? Ojo también el caso de entender una familia como familia constituida, ¿verdad? ¿Qué o cuáles van a ser los llamados burgueses del siglo XIX? ¿Cuál es su aporte, ¿no? Recordemos de que tienen un perfil, lo acabamos de explicar, ¿verdad? Entendemos de que el siglo XIX es el siglo de los burgueses, ¿no? ¿Y cuáles son sus aspectos? ¿Cuáles son sus aspectos a analizar? ¿Cómo entendemos o cuáles son los valores de la burguesía? Primero, un aspecto es la valoración del esfuerzo personal. Siempre esto de avalar o hablar del progreso económico
y alardear del esfuerzo. Esto es mío porque yo me lo gané. ¿Ya? A mí nadie me ha regalado nada. ¿Han escuchado eso? Ya. De aquí nace esa frase, ¿no? No digo que había un burgués que decía eso, no, estoy diciendo que bajo este ideal aparece esta frase de valorar el esfuerzo personal o individual. Por otra parte, los valores del trabajo y la familia, que los acabo de nombrar, ¿verdad? Que esto de entender el trabajo como que es algo digno, la dignidad del trabajo, el esfuerzo y también valorar la vida en familia, ¿ya? Como algo muy importante, centro de la sociedad. Y por otra parte, cómo se relaciona el consumo con el ocio. Si yo soy una persona, un personaje de la alta burguesía, dueño de fábricas, donde manejo los medios de producción, genero mucho dinero, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer con ello? Generar o consumir productos, bienes y servicios, ¿ya? Y por lo tanto, si yo soy parte de la alta burguesía y tengo, ¿verdad?, a trabajadores dentro de mi empresa quienes la hacen funcionar, yo tengo tiempo para dedicarme al ocio, ¿ya? Pasatiempo, ¿ya? ¿Y dónde se va a acumular ese ocio o ese consumo? Sobre todo en las artes, ¿ya? En el teatro, en el ballet, la ópera, que es solamente para personas de la clase alta, ¿ya? Así se relaciona estos dos elementos. Ese es el perfil, ¿verdad?, del burgués del siglo XIX. Pero si bien ese es su perfil, tenemos que entender también cuál va a ser su rol dentro del siglo XIX. Cuál va a ser su aporte, ¿ya? ¿Cuál va a ser su aporte? Va a ser configurar la vida contemporánea, ¿ya? Va a ser un reflejo muchas veces de lo que somos nosotros y nosotras hoy, ¿ya? Es, como dice ahí, conformaron la forma de vida contemporánea. ¿A través de qué? Uno, la difusión del capitalismo. Vemos un cambio en la forma de producir, se deja atrás el mercantilismo para dar pie al intercambio, el consumo, esta idea del capital, ¿ya? También los avances tecnológicos, debido a que tenían puesta la fe en el progreso, ¿verdad? Lo que va a generar de que comienza a aparecer de a poco las máquinas a vapor que utilizan carbón, ¿verdad? Y de a poco la extensión del ferrocarril, posteriormente la electricidad, etc. Y por lo tanto también la modernización de los estados. Pasamos de estados que eran absolutistas, añejos, a estados que eran que contaban con separación de poderes, tenían libertad individual de sus ciudadanos y ciudadanas, y existía soberanía popular, repúblicas, monarquías parlamentarias, monarquías constitucionales, etc. Entonces ese es el rol que cumple la burguesía dentro del siglo XIX, algo que es bastante importante para dejar atrás esta edad moderna, ¿no? Pasamos a la edad contemporánea con la burguesía del siglo XIX. Recordemos que esa edad comienza justo después de la Revolución Francesa. Bueno, chicos y chicas, entonces podemos ir cerrando, ¿no? Ver que la burguesía como tal, que nace a finales de la Edad Media, dando pie a la Edad Moderna, durante todo ese siglo va a estar relegada de los privilegios, ¿verdad? Hasta el siglo XIX, cuando comienzan estas oleadas revolucionarias. Estos burgueses te amplían con un perfil, ¿verdad? Tenían distintos valores, los cuales de a poco van a ir instaurando en la sociedad esta idea liberal, ¿no? Un sistema económico, sistema como entendemos la sociedad. Vamos a ir viendo cómo aportan a la configuración de la vida contemporánea del siglo XIX, el siglo de la burguesía, ¿ya? Espero que les haya servido bastante la clase del día de hoy y nos veremos en la próxima. Espero que se cuiden y cualquier comentario pueden mandar un DM por la página de Instagram. Vamos a estar atentos a cualquier dudas y consultas, ¿ya? Que estén bien, chicos y chicas. Un saludo. Adiós.